La emisora que está en el corazón del pueblo. Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. 3 de la tarde con 1 minuto. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Lunes 7 de octubre del 2024, estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Estamos en Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia. Vamos a ver si estamos en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en YouTube como Colombia Digital, estamos en X, estamos en Instagram y aprovecho para que pasen a visitar nuestra plataforma de internet columbia.co.cr y que a través del 70030303 me compartan qué es lo que más les importa, les preocupa, les sorprende, les agrada, les entristece en este día de octubre. ¿Qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Ok, dice así: buenas tardes, doña Evelyn. Caso Barrenador y su demora en dictar las medidas cautelares. Se conoce el nombramiento de la gerente general, la cual puede traer un perjuicio económico grande para la institución. Y la verdad, no se entiende que mientras no estén las medidas, estas personas pueden realizar actos administrativos en nombre de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ok, la inseguridad y el gobierno como que si no pasara nada. José Rafael Hernández. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver qué más. Doña Evelyn, buena tarde. Me molestaría mucho si el comentario que circula es cierto, que el señor Claudio Alpizar va a tener doble postulación en las próximas elecciones. Randall Barrantes. Por aquí dice así: Juan Luis Hernández, ¿por qué no profundizan en los últimos temas en los que se señalan al fiscal general? Gerardo Rojas Molina, ¿qué será el silencio de Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles? Han guardado sobre el pronunciamiento de la Sala Constitucional de la Ley Jaguar número 2. Ok, vamos a ver qué más tenemos en la tablet. Buena tarde, doña Evelyn. Lo que más me preocupa es la calidad de diputados que llegan a la Asamblea Legislativa, son de baja capacidad, me dice Alejandro Coronado. Me preocupa la agresividad de los seguidores del gobierno, extraño las campañas electorales de los 80s. Saludos, José Manuel Araya, desde Greenville, Sur Carolina. Buenas tardes, Evelyn. Esta guerra es lo que más me preocupa. Nos estamos autodestruyendo. Te saluda Carlos Lanzas. Bendiciones y un fraterno abrazo en Cristo Jesús. Gracias, muchas gracias, Carlos. Sobre la guerra, sí, sobre la guerra. Hablemos lo que se está conmemorando hoy, lo que sucedió hoy hace un año. Vamos a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista. Por tres razones. Qué tema difícil, pero qué tema que hay que tratar, que definitivamente hay que hablar. He invitado esta tarde a Brian Acuña, experto en temas internacionales enfocados en la temática del Medio Oriente, profesor universitario, a Junior Aguirre, profesor de Política Global y magíster en Derechos Humanos. Y a ambos les doy la más cordial bienvenida. Brian Junior, muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación y emocionados, tristes, una mezcla de muchas cosas por estar acá, por toda la situación que estamos viviendo. Esperamos poder aportar junto con Brian un granito de arena, y esclarecer todas esas dudas que vayan saliendo en el camino. Doña Evelyn Junior y oyentes, un gusto estar acá con ustedes
obviamente la fecha no es de mucho gusto, pero es el mundo que tenemos ahora y toca analizar qué es lo que ha ocurrido desde entonces. Voy a poner un poquito las reglas del juego, si les parece bien. Lo primero, vamos a conversar acerca de muchos términos que no son del todo conocidos por la mayoría de la gente, porque muchos oímos hablar de algunos términos y no todos los conocemos, y me gustaría que ustedes nos los expliquen bien. Luego entraremos, claro, a hablar acerca de la guerra y el momento tan complicado que estamos viviendo, y al final dejaré unos 15 minutos para leer las preguntas que me haga la gente. Sí, la regla del juego es no insultar. Esa es la regla del juego, la regla de oro y la regla que hay que respetar. ¿Serán de un bando? ¿Serán de otro? Ojalá que no, porque aquí no se trata de qué bando asumamos, se trata de comprender un conflicto muy, pero muy complejo. ¿Qué tal si empezamos por entender qué estamos conmemorando hoy? ¿Qué pasó hoy, hace un año, Brian? Bueno, hace un año a las 6:30 de la mañana, para ser más precisos, en Israel se dio un ataque coordinado desde 4 frentes por parte de una organización, la organización islamista Hamas, que además es considerado como una organización terrorista por diferentes países. Atacaron el sur de Israel, entre estos atacaron algunas granjas comunitarias y atacaron un festival de música, el Festival Nova, que se estaba realizando cerca del sitio. Asesinaron a cerca de 1.200 personas, secuestraron a más de 300 personas, 235 para ser más precisos, y hasta el día de hoy 100 siguen en cautiverio o se desconoce su paradero, pero fueron tomados también como secuestrados. Posterior a esto, el día siguiente, la organización Hezbollah, que es una organización islamista que funciona en el Líbano como un estado dentro del estado libanés, se unió a los ataques contra Israel desde el Líbano, y esto fue escalando la situación hasta que semanas después comenzó una operación militar que Israel tituló Espada de Hierro, ¿verdad? Una operación que no es la primera que ocurre de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza. Hay que entender que ya han habido otros enfrentamientos desde que Hamas tiene el control completo de la franja desde el año 2007 aproximadamente hasta el día de hoy, y esto ha escalado en un conflicto que tenemos actualmente, pues todo un tema que lleva a incendiar la región en general, porque tanto Hamas como Hezbollah son, digamos, los caballos de batalla de una organización más grande, que es la República Islámica de Irán, que tiene una agenda muy incendiaria dentro de la región y ha impulsado de que la escalada haya crecido mucho. Se ha dado la muerte, según números internos de la Franja de Gaza, porque en esto hay que ser directo, los números que plantean se hablan de más de 40,000 personas, 41, dependiendo de quién lo diga, hasta 45,000 se han mencionado. No se hace una diferenciación entre los que son militantes y los que son civiles, y no se hace tampoco, digamos, un cálculo exacto de qué tan preciso es el número, ¿verdad? Porque la fuente es una fuente bastante distorsionada, pues es el Ministerio de Salud bajo la tutela de Hamas, y esto nos lleva a que todo lo que nosotros tengamos sean datos extremadamente turbios, ¿verdad? Entonces eso es a grandes rasgos lo que ha ocurrido. Ya después se han dado otro tipo de escaladas, incluyendo operaciones que han incluido a Israel contra Irán de una manera un poco más frontal, incluyendo este fin de semana, ¿verdad?, que fueron lanzados cerca de 200 misiles balísticos desde Irán hacia territorio israelí, como represalia por parte de Irán al asesinato de Ismail Haniyeh, líder del Hamas, que era líder del buró político que se encontraba en Irán hace unas semanas y que le atribuyen a Israel, aunque Israel no haya confirmado haber sido ellos, y el asesinato del Sheikh Hassan Nasrallah, líder del Hezbollah, que en este caso Israel sí confirmó haber sido el autor, ¿verdad? Hemos tenido un tira y encoge en cuanto a los temas militares dentro de todo este detalle conflictivo. Evidentemente, la mayoría de los muertos los ponen los civiles, y evidentemente pues estamos delante de un incendio nuevamente en una región que el
conflicto es la constante. Bueno, hay que entender de que en el Medio Oriente hay otros conflictos activos, aunque tal vez sean menos, ¿qué podemos decir?, menos mediáticos. El caso de Siria desde el año 2011, el caso de Yemen desde el año 2013, la propia Libia, que está un poco más hacia el sur, pero que desde el 2011 también es un desastre, y hay un etcétera gigantesco que nos remonta a entender de que es una región que se mantiene incendiada porque históricamente es una región que ha sido mal dividida, mal administrada, que se juegan muchos egos de por medio y que hay, digamos, muchos intereses también de diferentes actores dentro del sistema. ¿Cómo se funda el Estado de Israel en 1947? 1948. Ajá. De forma tal que estas rupturas, que estas fricciones emergen de una manera tan poderosa en el 2023. Para 1948, antes de la fundación del Estado de Israel, hubieron importantes disputas entre los judíos palestinos, y esto es muy importante matizarlo, los judíos palestinos y los árabes palestinos, porque al día de hoy se habla de Palestina como una entidad o una unidad nacional, y eso es un término que va apareciendo más o menos en los años 60, 70, cuando Yasser Arafat pues toma liderazgo y crea la Organización de Liberación para Palestina en Egipto específicamente, y luego traslada el Islam militante a ciertas regiones importantes de lo que hoy es Israel y lo que hoy forman estos dos territorios discontinuos que son la Franja de Gaza y Cisjordania. Antes de 1948 lo que existían obviamente eran rivalidades, tensiones y por supuesto disputas armadas entre las dos facciones que estaban aún entendiendo cómo iba a ser esta famosa partición que luego la ONU decreta en la resolución 181 de las Naciones Unidas, que lastimosamente los representantes árabes que iban a obtener esa parte del territorio dijeron que no, como han dicho que no en repetitivas ocasiones. Y creo que eso es importante mencionarlo y matizarlo en relación a lo que estaba mencionando Brian ahora. En las últimas semanas, meses, hemos visto cómo de parte de diferentes actores internacionales, estados, organizaciones y movilización popular piden un alto al fuego en todo este contexto. Pero el 6 de octubre del 2023, antes de la masacre del 7 de octubre, había un alto al fuego. En ese contexto, Israel y la Franja de Gaza mantenían un acuerdo de alto al fuego desde el 2021, y si nos vamos más atrás, desde el 2014, cuando en las diferentes escaladas se firmaron estos acuerdos que ponían una tensa paz en la región. Y lastimosamente toda esta construcción política, social y si se quiere también económica que ocurre desde 1948 hasta nuestros días, lo que ha traído es una serie de consecuencias fatídicas en las que lamentablemente, como mencionaba Brian, los que sufren más y los que padecen más son los civiles. Las cifras de las que se hablan hoy, de aproximadamente 40,000, hoy en algunos noticieros nacionales donde hicieron una triste comparación de cifras entre las aparentes, no voy a decir aparentes en un mal sentido, sino porque todavía esto es una cuestión que hay que revisar muy bien. Entre las víctimas palestinas y las víctimas judías decían que esta comparación tan simple de poner 45,000 víctimas del lado palestino y 1,200 del lado judío es bastante cuestionable, porque tenemos 1,200 víctimas aproximadamente que fueron producto de un genocidio, de un intento de genocidio, que jamás intentó realizar, mientras que los otros números que son de aproximadamente, se habla de 45,000, que los da el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, controlado por Hamas, es decir, por una organización terrorista, es por decirlo menos cuestionable. Hace 2 meses aproximadamente, la Organización de las Naciones Unidas dijo: solo podemos corroborar, y esto no lo digo yo, no lo dice un medio afín al Estado de Israel, ni mucho menos, lo dice las Naciones Unidas, podemos únicamente corroborar 17,000 fallecimientos, y no distinguen estos 17,000 que confirma las Naciones Unidas entre civiles y militantes de la organización. Es muy importante eso que estás diciendo, Junior, porque estás
poniendo aquí sobre el tapete una palabra muy manoseada en este año y es la palabra genocidio. Lo que se dice en muchos medios de comunicación es que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. ¿Es real, Brian? ¿Podemos aplicar esta palabra, este término, como genocidio, lo que está sucediendo en Gaza hoy? Bueno, mi perspectiva es que no. Posiblemente quienes den esas razones tienen una razón emocional para decirlo, pero hay que contemplar varias cosas y Junior lo plantea de una manera muy interesante. Él dice, lo que ocurre el 7 de octubre contra las comunidades judías es un intento de genocidio. Claro que sí. Así se plantea, aunque nadie lo acusa directamente. No tiene que ver con una cuestión de números y bueno, y Junior, que tiene más conocimiento en cuanto a la materia de genocidios, puede darlo más exacto. Inclusive, Brian, disculpa que te interrumpa. Quisiera que me lo explicaras, ¿por qué hablas de un genocidio cuando estamos hablando, claro, de una menor cantidad de gente? Porque no tiene que ver con números. Incluso si lo habláramos por números... Sin un solo muerto. ¿Cómo así? Perdón. Porque la definición, ahorita no recuerdo bien si es la 242, que penaliza, criminaliza y previene el delito de genocidio, habla de diferentes categorías. Tiene que ver, en primer lugar, con un intento de desaparecer a una población, y esto lo puede llevar a cabo a través de un asesinato sistemático o a través de una esterilización masiva, por ejemplo. Uh-huh. Una esterilización masiva, por ejemplo, que ocurrió en su momento en Perú, con ahorita no recuerdo bien la agrupación indígena con la que se intentó hacer, se hizo una esterilización masiva. Ya no se puede reproducir el grupo y lo que representa el grupo deja de existir como tal. Claro. Ergo, es un genocidio. Puede haber un genocidio solo, digamos, por ejemplo, matando 30 personas que sean representantes del etos político y social de un grupo específico. Porque si asesinas a los líderes, por ejemplo, el politburó de una agrupación específica o al grupo religioso, ¿cómo aseguras que ese grupo se mantenga? Entonces, la gente piensa que, por ejemplo, lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki, que fue una tragedia, murieron más de 200,000 personas. Eso es una tragedia. Aquí no estamos discutiendo eso, pero no confiere un genocidio, porque no hay un intento real de asesinar o de acabar a la población total o parcial, inclusive habla la definición, para que ese grupo poblacional no siga existiendo en el tiempo y en el espacio. Entonces, por eso es que, como bien lo mencionó usted, el concepto de genocidio está más que manoseado. Lamentablemente la gente no lo entiende y corremos el riesgo de algo, porque cuando clasificamos algo como todo, al final no termina siendo nada. Si yo digo que esto es genocidio y esto es genocidio, esto es genocidio, se vulnera la esencia misma de la definición y al final, si todo es genocidio, como digo yo personalmente, nada termina siendo un genocidio. Se banaliza. Entonces, ¿por qué el asesinato de 1,200 personas sí confiere un intento de genocidio? Y hablando ahora de los números que da la organización terrorista Hamas, que son de 45,000, ¿por qué no es, digamos, en caso de que fuera real, no es un genocidio? Porque lo que intentó hacer Hamas, si no se detiene, o sea, si el ejército de Israel no lo detiene, ¿alguien duda que esta organización no hubiera llegado hasta las entrañas de Jerusalén y hubiera seguido acabando con cuanto judíos se le atravesara? Eso es un intento de exterminar a un grupo por su particularidad. Que aparte su carta fundacional ha sido clara desde los 80 de que ellos no pretenden, digamos, que haya ningún liderazgo judío en la tierra de Israel. De hecho, la clara imagen de una frase que se utiliza mucho, que es desde el río hasta el mar, Palestina será libre, ¿verdad? Bueno, en inglés creo que tiene más rima, pero la utilizan mucho. Es la idea de que no exista, digamos, un Estado judío y lo blanquean con otro tipo de ideas. Utilizando, digamos, este mismo concepto de genocidio, me voy dentro de la misma región. Siria, 500,000 de muertos. ¿Por qué 500,000 de muertos no es considerado genocidio? Y sin embargo, el asesinato de 12,000 yazidíes de la población yazidí es considerado un genocidio. Porque, como bien señaló Junior, la intención en este caso, que es la palabra clave de todo esto, que es la palabra intención, es el exterminio. En el caso de Israel, incluso, digamos, siendo muy críticos, metiéndolo dentro de lo que pueda ocurrir, eventualmente podrían ser acusados de crímenes de guerra,
perfectamente, o sea, no vamos a descartar esa posibilidad. Y los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, lo que sea, siempre se confieren sobre individuos, no se confieren sobre un Estado. Si vemos, digamos, la forma en la cual se califica la situación que está ocurriendo, vemos un fenómeno muy particular. Primero, se generaliza contra todo el Estado, o sea, contra todo el compendio de los que habitan dentro del Estado, y por el otro lado, incluso se señalan a comunidades judías fuera del propio Estado de Israel, como que si las comunidades judías fuera de Israel fueran responsables de lo que hace Israel. Y podemos entrar en todo un debate con respecto a esto. Lo cual es muy interesante porque se ha generado toda una retórica de que hoy que se conmemora la masacre de lo que ocurrió el 7 de octubre del 2023, la retórica es contra Israel. ¿Cómo cambia la narrativa en un año de forma tal que en las universidades los grupos LGTBQ y más, que curiosamente a mí me llama mucho la atención, defienden estos países donde ellos serían los primeros que serían masacrados lastimosamente, y nadie se alegra de eso, tienen una retórica tan contradictoria al defender una bandera con la cual ellos mismos serían degollados prácticamente en cuestión de minutos. ¿Cómo nos explicamos esta contradicción en sus propias perspectivas? Hay algo que usted menciona y me parece muy importante, digamos, acotarlo, es que esta narrativa no cambia después de un año, cambia el 8 de octubre. Ya el 8 de octubre teníamos, el mismo 7 de octubre teníamos, hablo de nuestro país, algunas universidades públicas, no voy a decir que celebrando, pero sí respaldando lo que ocurrió, disfrazándolo de resistencia. La resistencia palestina se subleva contra el Estado de Israel. La ocupación israelí. Esa es otra palabra que me gustaría que analizáramos aquí. Y uno se pregunta, las 1.200 personas que fueron masacradas, quemadas, mutiladas, abusadas, niños que fueron metidos en un horno dentro de sus casas, niños de meses, bueno, cientos y cientos de cosas que lamentablemente tuvimos que ver, y algunas universidades públicas que son casas de enseñanza que deberían de ser hasta cierto punto imparciales en estos temas, se atrevieron a aplaudir, a seguir diputados de la República, de nuestro Estado, ¿verdad? Hablando solo de nuestro país, porque los ejemplos son innumerables a lo largo y ancho del planeta, ¿verdad? Y la respuesta, lamentablemente, por qué esto ocurrió, y es que con los años, lo dice un muy buen amigo y es una frase que yo repito constantemente, es que el odio al judío sale gratis. Si usted hace una manifestación en una universidad aquí en Costa Rica o en Estados Unidos contra la población negra, afroamericana, esa manifestación dura 15 minutos. Y ya tiene usted a los antimotines o a las fuerzas de seguridad arrancando carteles y metiendo a la gente a la cárcel. El antisemitismo sale gratuito en la mayoría de los países del mundo. Hay algunos pocos, por ejemplo Alemania, donde estas manifestaciones les dan un chance y cuando se está teniendo caricias antisemitas, todo el mundo guardando sus pancartas y los que no van para la cárcel, ¿verdad? ¿Culpa, Junior? ¿Por culpa, Brian, o por convicción? Alemania. Bueno, eso nos alcanzaría para un gran debate, pero yo creo que es una mezcla de ambas. Siempre, Olaf Scholz lo dijo hace poco y Angela Merkel lo decía siempre, esta frase, nosotros tenemos una responsabilidad con Israel y con el pueblo judío. Entonces yo creo que es un poco de una mezcla de ambas cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí va. Brian, iba a decir algo. Me encantaría que habláramos de la ocupación. Si quiere, digamos... Ya me están preguntando por la ocupación. Ya casi hablamos de la ocupación. Quiero, digamos, señalar por qué grupos minoritarios que serían perseguidos tienen afinidad por la causa palestina. Bueno, primero, los palestinos son vistos como los más débiles, ¿verdad? Dentro de todo esto, evidentemente, son los más débiles porque no tienen un Estado. O sea... Ajá. Obviamente podemos arrastrar de aquí hacia atrás por qué no tienen el Estado y partiríamos exactamente desde el 48 cuando se da la partición, que no se logra su proceso de estatidad, sino que más bien
fueron perdiendo territorio, quedaron bajo el dominio jordano, egipcio, posteriormente quedaron bajo administración israelí y con Oslo se intentó pues darle este proceso de estatidad. Entonces estos grupos se manejan bajo un concepto que es el concepto de interseccionalidad. Y este concepto de interseccionalidad dice que lo ponen en términos muy binarios. Generalmente o sos de un bando o sos del otro. O sos oprimido o sos opresor. Sí, no, y todos aquellos que son oprimidos son militantes de tu causa. Exacto. Entonces no importa lo que eso implique. Exacto. Entonces, generalmente vas a ver de que se señala a un grupo de privilegio, a una élite. Entonces, volviendo a este tema de los israelíes, a pesar de que si uno va a Israel se da cuenta que no es así, los israelíes son los blancos de origen europeo. No toman en cuenta ni a los Mizrahim, ni a los Sefaradim, pero eso es enano de otro cuento, como diríamos popularmente, los etíopes. El 70% más o menos de la población israelí judía es de origen o de países árabes o de países de África o inclusive, digamos, algunas regiones de los Balcanes que no tienen nada que ver, digamos, con ese concepto de blanco o ojos azules. Totalmente. Y cuando hablamos, entonces dentro de ese concepto se meten todos los grupos que se han sentido reprimidos u oprimidos a lo largo del tiempo. Y es completamente válido, pero no es completamente cierto. O sea, el hecho de que sí, los palestinos generalmente hayan sido una población que debido a las circunstancias se hayan convertido incluso en moneda de cambio para sus propios hermanos del mundo árabe, para su causa, porque incluso en los países donde viven de refugiados no les dan una oportunidad de doble nacionalidad. De hecho, en los países árabes donde los palestinos viven como refugiados, solamente en Siria se les brindan algunas garantías. Líbano los tienen en campos de refugiados que son campos terribles. Jordania los tienen en campos que incluso los discriminan. Hay un campo de refugiados en Jordania que se llama el campo de Gaza, donde la mayoría de la población es originaria, digamos, de Gaza, que salieron desplazados dentro de uno de esos conflictos hacia esa zona. O sea, hay todo un doble rasero con respecto a la causa palestina, y si bien podemos decir han sido por muchos años el patito feo de toda esta ecuación, lo cierto del caso es que no necesariamente en todas las oportunidades el más débil es necesariamente el más inocente, ¿verdad? El 7 de octubre fue lanzado por una organización terrorista con una intención atroz, ¿verdad? Completamente. Por más que me digan, esto no surge el 7 de octubre, completamente de acuerdo. Esto incluso podemos decir desde los años 40 del siglo pasado, cuando no se logra un proceso de estatidad, aparece esto, pero hemos sido empujados hacia este proceso. Punto y aparte. El tema de la ocupación, ¿sí? Tendríamos que entrar de nuevo a la letra menuda de qué se denomina ocupación. Primero, porque desde la perspectiva de la resolución 242, que es del año 1967, que es la que más se utiliza como respaldo con respecto a esto, hay una ambigüedad en la forma en la que la resolución fue escrita inicialmente, y lo que dice en inglés es diferente a lo que dice en francés. Son los dos idiomas oficiales en los que se dictan las resoluciones. Entonces, el lawfare, que es la guerra jurídica, donde el tire y daca de qué interpreto yo, termina diciendo, ¿hasta dónde tiene que retroceder Israel según esta resolución? Entonces uno dice, tiene que devolver todos los territorios que estuvieron bajo administración árabe antes de la guerra de 1967, es decir, las líneas de armisticio de 1949, que ni siquiera eran fronteras, son líneas de no agresión, empezando por ahí. Y segundo, lo que dice Israel, que argumenta, es que la resolución dice, y los que defienden la causa de Israel dice, retroceder hasta fronteras defendibles. Con ese término defendibles se ha utilizado a lo largo del tiempo la idea de que entre más territorio, digamos, se devuelva sin que hayan garantías de un proceso de pacificación real, más riesgos existen para la seguridad de Israel. Yo lo creo así, no, esa es la forma en la que se interpreta. El crecimiento de los asentamientos de los que tanto se hablan en Judea y Samaria o en Cisjordania, como se llama tradicionalmente, en los años 70 se debieron a la necesidad de crear una barrera
digamos, de protección contra los ataques a lo interno de Israel. No estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, estoy diciendo qué fue lo que pasó y por qué fue que pasó. El profesor Alberto Spektorovsky, decía en una charla de que quizás en esta época la existencia de los asentamientos no tenga la misma lógica que en los años 70, pero cuando aparecen en los años 70 tenían una lógica estratégica fundamental asociada a las amenazas que podían venir desde el Valle del Jordán. Obviamente podemos plantearlo a la época actual, pero hay elementos que se salen de toda norma cuando hablamos de ocupación y, por ejemplo, llamamos a Gaza ocupada. Es un territorio asediado perfectamente, asediado por Egipto y asediado por Israel y bloqueado marítimamente y aéreo debido a manuales internacionales. El bloqueo marítimo según el manual de San Remo, y ahí no me dejan mentir los que han leído la norma. Y asediados sí, porque están cerradas las fronteras, pero no están ocupados como tal. Para que haya ocupación tiene que haber presencia en el terreno. Ojo, hay ocupación hoy, porque hay un conflicto de por medio. Pero desde el 2005 que Israel se retira de la Franja de Gaza, Gaza no podía ser considerada territorio ocupado. Obviamente, la retórica, la narrativa... ¿Quién administra Gaza? Y yo quiero añadir... Sí, jamás, pero en todo caso, digamos, la idea de territorio ocupado que se nos ha metido en la narrativa en la cabeza hasta el día de hoy es una construcción posterior a la resolución del 67, o sea, es algo de lo que se quiere. Lo que se quiere es que exista un Estado palestino. Yo abogo porque exista un Estado palestino, completamente. Obviamente no depende de mí. Ojalá dependiera de mí que el Estado palestino y el Estado israelí existirían uno al lado del otro y vivirían tomados de las manos, felices y demás, pero esa no es la realidad. Pero lo cierto del caso es que la narrativa de ocupación es eso, una narrativa que se nos ha impregnado a todos a lo largo de los años. Niego yo, digamos, que hayan territorios que en algún momento tengan que ser cedidos para que aparezca un Estado palestino. No, yo no lo niego, yo lo acepto completamente. Tiene que existir esa posibilidad, pero como lo mencionan todas las resoluciones, tiene que ser a través de la negociación. Cualquier decisión de manera unilateral, ya sea de Israel o de los palestinos o de un tercero, porque ahí no hay un tercero, hay un cuarto, un quinto, hay un montón de gente ahí metida, difícilmente va a resolver el conflicto. Permítame ir a una pausa y hablar de toda esa gente que hay ahí metida, porque tengo un montón de preguntas que les están haciendo y no me las puedo brincar. Estoy conversando con Brian Acuña, experto en temas internacionales enfocados en la temática del Medio Oriente, profesor universitario, Junior Aguirre, profesor de política global y magíster en derechos humanos. Ya regresamos. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Yo no quiero solo rebajas. Yo quiero que me conozcan y me ayuden a mantenerme sano. Yo no quiero esperar a enfermarme. Yo quiero sentirme mejor cada día. Yo quiero correr, reír, disfrutar de la vida. Yo quiero un programa que me guíe, que me cuide. Ya llegó a Costa Rica Sana Sana, el primer programa de salud y bienestar que te acompaña a crear y lograr tus metas de salud. Ingresa a sanasana.com o al WhatsApp 7262-7262 y cambia la forma en que cuidas tu salud. Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia. 5 y 15 de la mañana, 11 y 30, 5 de la tarde. Le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo. Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento. Noticias Colombia. Periodismo con criterio. Con un país en sintonía. Hola amigos, soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay 3 razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Colombia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa lo que a usted más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Colombia. Yo no quiero solo rebajas. Yo quiero que me conozcan y me ayuden a mantenerme sano. Yo no quiero esperar a enfermarme. Yo quiero sentirme mejor cada día. Yo quiero correr, reír, disfrutar de la vida. Yo quiero un programa que me guíe,
que me cuide. Ya llegó a Costa Rica Sana, el primer programa de salud y bienestar que te acompaña a crear y lograr tus metas de salud. Ingresa a sanasana.com o al WhatsApp 7262-7262 y cambia la forma en que cuidas tu salud. Seguimos por Tres Razones. En Colombia. Por Tres Razones. Converso con Brian Acuña, experto en temas internacionales enfocados en la temática del Medio Oriente, profesor universitario, y Junior Aguirre, profesor de política global y magíster en derechos humanos, acerca de la fecha que se conmemora hoy, un 7 de octubre del 2023, cuando un número importante, creo que ya se sabe cuántas personas, cuántos terroristas del grupo Hamas secuestran a 1.200 personas en Fueron como Israel. 5.000 personas, 5.000 personas. pero habían tanto miembros de Hamas como Población civiles civil, que se metieron, se emocionaron y se metieron también y ayudaron en el secuestro. Sí, las fuentes varían, pero se habla de entre 3.500 y 5.000 personas, militantes. Alguien pregunta que si es cierto que antes de ese 7 de octubre los gazatíes eran tratados en el territorio de Gaza peor que perros. Dice el trato que recibían los gazatíes por parte de los efectivos del ejército israelí era peor que a perros. Creo que acá nos están metiendo en una manipulación por parte de los poderosos económicamente, donde los que nos están eliminando son a los más débiles, dice Cocomóvil. Bueno, primero que nada, los poderosos, yo creo que el poder lo tiene quien tiene el petróleo, pero bueno. Sí, bueno, Yo, ¿será que estoy equivocada? Respondiendo un poco a la pregunta que están realizando, hay que tener en cuenta, como para entender cuál era el contexto de la Franja de Gaza antes del 7 de octubre, aproximadamente 40.000 gazatíes entraban a las fronteras del Estado de Israel a trabajar de forma libre en diferentes posiciones y puestos de trabajo que realizaban a lo interno de Israel. De hecho, la facilidad, por decirlo así, con que los terroristas ubicaron los kibbutz o estas granjas colectivas que mencionaba Brian hace un rato, fue por la misma información que pasaron estos gazatíes, que eran, en buena teoría, hasta el 6 de octubre civiles. Pasaron información para entrar a las granjas colectivas y asesinar a estas 1.200 personas. Y aún más, bueno, la metáfora creo que es un poco injusta, tratar a los gazatíes peor que un perro, peores que perros, cuando desde Qatar ingresaban mensualmente entre 25 y 30 millones, solo hablando de Qatar, ¿verdad? 25 y 30 millones de dólares mensualmente para ayuda humanitaria que lamentablemente fue utilizada posteriormente para la adquisición de armamento y el financiamiento de toda la actividad terrorista de Hamas a lo interno de la Franja de Gaza. Y ni qué decir de los cientos de miles de millones que recibe la UNRWA, que recibía en aquel momento y que sigue recibiendo a través de su financiamiento en la Organización de las Naciones Unidas para el tratamiento de la población palestina. Y digo aún más, Gaza es uno de los territorios que tiene más hospitales per cápita en el mundo en relación a su población. Y no estamos hablando de hospitales que se estaban cayendo a pedazos. Estamos hablando de hospitales de primer mundo, con atención de primer mundo, con preparación de médicos de primer mundo. Entonces, si eso es tratar a los gazatíes como un perro, pues dígame usted, ¿verdad? Sí. Doña Evelyn, quería matizar algo muy rápido de lo que estaba diciendo Brian, que de manera categórica explicó lo que es una ocupación y lo que no es una ocupación, pensando de que efectivamente, hay una ocupación. En el año 2000, el presidente Clinton, el presidente de Estados Unidos en ese momento, el primer ministro de Israel, Ehud Barak, y el representante de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, se reunieron en Camp David durante aproximadamente 3 semanas. Sí. Después de que Barak se diera a retroceder a las famosas fronteras de 1967 que decía Brian, entregar Jerusalén Este como capital, pagar a los árabes, ¿verdad? A los palestinos en este caso, pagar indemnizaciones
a todas las personas que habían sufrido alguna especie de desplazamiento antes del 67, dar reconocimiento y ciudadanía que surge igual posteriormente, aunque al final el tratado no se firma. Todo esto se le ofreció a Arafat. Se le ofreció inclusive puertos y aeropuertos y un puente de conexión que diera continuidad entre la Franja de Gaza y Cisjordania. ¿Qué dijo Arafat? Respondo en una semana. Se fueron cada uno, en el Parlamento israelí se discutió el tema. A las 2 semanas no apareció Arafat, hasta que lo llamó Clinton, tampoco contestó, y de pronto circuló un video de Arafat, si no me equivoco, en la Franja de Gaza o en Cisjordania, alguno de estos dos territorios considerados hoy parte del Estado palestino, diciendo: yo no hago negocios ni tratos con judíos y con los americanos. Rechazó el plan que le devolvía todo lo que los palestinos hasta el día de hoy siguen pidiendo, y aún más, y termino con esto. El siguiente plan fue el de Olmert. Olmert le entregaba todo y más lo que había ofrecido Barak, inclusive algo que Barak se había resistido, que era el recibimiento de algunos refugiados que estaban con esta categoría de refugiados, que igual la podemos discutir, en algunos sectores de Jordania y el Líbano, y aún así Arafat dijo que no. Entonces, parece que el problema no es ni de territorio, ni de ocupación, ni de reconocimiento, ni de que hay o no hay un Estado. Parece que el problema es otro, usted me dirá. ¿Cuál es el problema? El problema es que no quieren convivir con un Estado judío, no quieren convivir con judíos en el Medio Oriente. Del río al mar. Exacto. No hay campo para 2 estados. Exactamente. Esa es la famosa consigna que es básicamente la misma consigna que ha habido desde 1919, después de la Segunda Aliada, que se realizó la segunda migración judía. Y es que, a ver, don Julio Cibaja dice que muy parcializado, don Julio, pero si no hay 2 estados, ¿qué? La desaparición de Israel tampoco está sobre el tapete. Y hay algunos que abogan de que un Estado para 2 pueblos, esto además de inviable es insostenible, y ya lo vimos el 7 de octubre, y por hablar de solo el 7 de octubre, pero si nos remontamos a las intifadas, si nos remontamos a las diferentes masacres que lamentablemente han ocurrido antes de que existiera siquiera un Estado en los años a principios del siglo XX, año 1927, creo que fue la famosa masacre de Hebrón, si no me equivoco, o 29. Es decir, es inviable, es insostenible. De hecho, la partición fue debido a eso, a la inviabilidad de un Estado binacional. Y es importante mencionar que, por ejemplo, los palestinos son los únicos refugiados en el mundo que heredan la condición de refugiado a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos, cuando el refugiado fue o es solo aquella persona que fue desplazada en un momento determinado. A ver, eso es, digamos, el rechazo a 2 estados. En cuanto a los ceses de fuego que tanto está pidiendo el mundo, ¿cuántos ceses de fuego se han rechazado hasta el día de hoy? No, yo no tengo el número, pero sí se han rechazado técnicamente todos. Incluso hay una resolución. Recordemos que hay una resolución que dicta las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, que Estados Unidos no la rechaza ni se abstiene más bien, que pedía un alto al fuego humanitario y la devolución de los secuestrados. Entonces se convirtió en un saludo a la bandera, porque ni hubo devolución de secuestrados, entonces evidentemente no iba a haber alto al fuego, ¿verdad? O sea, ha sido una de juego político en este tema que ha sido terrible, ¿verdad? Y dejamos de responsabilizar a quienes tienen la responsabilidad. Es decir, evidentemente en Israel sus líderes tendrán responsabilidades de muchas cosas. Netanyahu posiblemente tendrá responsabilidades. Y tendrá que dar la cara por esa responsabilidad. De lo que ocurrió el 7 de octubre, porque él no quiso asumir la responsabilidad de lo que ocurrió el 7 de octubre, como sí lo hizo otra gente. Él tiene que responder por eso. Claro. Pero del lado árabe, del lado palestino y principalmente del aliado, digamos, que beneficia a la causa palestina, que es la República Islámica de Irán, hay mucha responsabilidad de este incendio que vive hoy la región. A mí me gustaría escuchar de y hablo de acá de nuestro país, de un solo representante político, de un profesor universitario, de un estudiante que sale a las calles a protestar por la liberación de Palestina, uno que diga
que representantes de Hamas o de Palestina, como le quieran llamar, tienen que responsabilizarse por los actos que cometieron. No hay al día de hoy una sola persona con dos ojos de frente que diga abiertamente: esta organización es una organización terrorista y tiene responsabilidad por lo que está ocurriendo. Aquí Brian y yo hablamos abiertamente y decimos, los representantes del pueblo de Israel. Yo también lo digo. Exactamente. Sí. Si mañana tienen que comparecer, que comparezca. Si mañana tienen que ir ante la justicia, que vayan a la justicia. Tienen que ir a la Corte Penal, que vayan a la Corte Penal. Exactamente. Es lo que corresponde. Y no hay una sola, y de verdad esto ya no lo digo como un académico, no lo digo como un profesional, como un profesor, lo digo como un ser humano. De verdad que me sorprende ver a veces, como decimos popularmente, la concha que tienen algunos políticos en nuestro país. Y fuera de nuestro país. Porque, a ver, en Naciones Unidas se oye resonar el nombre de Netanyahu, y bien que se haga, me parece muy bien que se le ataque. Pero yo no he oído una sola vez que se nombre a Yahya Sinwar. ¿Ustedes sí lo han oído mencionar? Bueno, solamente en la solicitud de Khan, ¿verdad? Sí. Pero no ha sido enfático. No, nada, ni de Sinwar. A mí Netanyahu suena todos los días, a cada rato, y bien que sea, lo aplaudo. Pero, ¿dónde está Yahya Sinwar? Exactamente, creo que es la diferencia entre una nación que es democrática, hablando de Israel, que su misma población se manifiesta para presionar, para que devuelvan a los secuestrados. Vamos a ver si hay una manifestación en Gaza, que debe de haber personas que están en contra de Hamas, pero que si se manifiestan, mañana los tiran de un sexto piso. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el uso del término resistencia, que en muchos casos también lo llaman para la causa. Está bien, hay un derecho existente a la resistencia en casos extremos, ocupación, represión, todo lo que quieran. Pero hay un abuso con respecto a los alcances de la resistencia, porque la resistencia incluso evita que se ataquen a militantes o a militares que estén desarmados. Y el 7 de octubre jamás atacó militares de una base militar de gente que estaba durmiendo y los mató. O sea, no fue que los tomó prisioneros, los asesinó. El derecho internacional, que también lo sacan mucho a relucir con respecto a este tema y que lo prostituyen a más no poder, también aplica para ellos, o sea, aplica para ambos lados. Aquí quiero leer el comentario de Alejandro Quesada, que dice que el programa de hoy fue una oda al Estado de Israel. No hubo imparcialidad del todo, nada. Qué triste que no les importe el pueblo de Palestina. A mí me importa. A mí me importa. Me importa que se use como escudo humano, me importa que sus líderes estén escondidos y no den la cara. Nos importa y mucho. Pero no vamos a justificar a un movimiento terrorista, eso sí no. Además, Brian y yo, y sé que no lo estoy embarcando, como se dice popularmente, nosotros desearíamos que nos inviten a las mesas redondas que se hacen en las universidades públicas, que son más que mesas redondas, mesas cuadradas, ¿verdad? Donde solo impera una posición, que abran espacios, y hablo de las universidades públicas, que abran espacios para que no solo se perpetre el discurso de un lado y se deje de lado el otro, que nos permitan, a nosotros encantados participamos, y no con el objetivo de ver quién gana y quién pierde, sino con el objetivo de que las personas que están ahí tengan exactamente tengan esa posibilidad. Y es súper interesante porque la razón que dan es que ellos no le abren el espacio a sionistas. O sea, ese es el término. Eso es lo que dicen. ¿Qué yo digo, es el sionismo? Porque alguien me preguntaba qué es el sionismo. Me encanta la pregunta, y de hecho ya la traía prefabricada, porque yo quería hablar del tema. Por favor, no me puedo... ahora sionismo es como un insulto. Es como una mala palabra. Es una muy mala palabra. Exacto. El sionismo es, en sencillas palabras, el movimiento nacional del pueblo judío. El movimiento que el pueblo judío hizo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para promover el establecimiento de un Estado judío, que lo tenemos actualmente, y es el Estado de Israel. No es monolítico, que esto debe quedarle claro a nuestros colegas académicos, que cuando generalizan el sionismo están haciendo
un pecado mortal porque el sionismo no tiene una única línea de pensamiento. Y sí dicen algo que es muy acertado, que no todos los judíos son sionistas, pero la mayoría de los judíos en el mundo son sionistas, porque se aboga por la existencia de este Estado judío. Es más, a esos judíos que ellos dicen que no apoyan el sionismo, indirectamente, aunque no me lo crean, son sionistas. No sionistas desde el punto de vista de Herzl y de Jabotinsky y de todos los precursores, sino sionistas desde la idea de que debe existir un hogar para el pueblo judío. ¿Qué dice, por ejemplo, Natura y Carta o todos estos movimientos antisionistas? Que esto lo tiene que hacer el Mesías, pero también creen en un Estado judío. Por lo tanto, de alguna manera, anhelan lo mismo. Lo único fue la ruta que se tomó, pero sionismo se ha convertido en una mala palabra por una narrativa y sencillamente por una narrativa. Ya finalmente, para entender un poco en el momento en el que estamos hoy, hemos hablado de Hamás, pero nos falta, y tengo apenas 2 minutos, hablar de cómo entra aquí Hezbollah, los hutíes y todo este montón de gente, Irán, Líbano, y todo este montón de actores que después del 7 de octubre empiezan a interactuar, bueno, con mayor intensidad contra Israel y con Israel. Claro, es que, vamos a ver, estas agrupaciones responden, como mencionaba Brian ahora, a un elemento, a un común denominador que no solo es ideológico, sino también financiero, que es la República Islámica de Irán. La República Islámica de Irán, para hacer que sus tentáculos llegaran a influenciar a diferentes países o lugares del Medio Oriente, lo que hicieron fue financiar grupos armados. Y entre estos grupos armados tenemos a los hutíes, a Hezbollah, inclusive en menor medida, pero también importante, a Hamás y otras agrupaciones que en el momento en el que uno es atacado funciona como algo parecido, para que la audiencia entienda, como la OTAN. Es lo que se conoce con el nombre de el eje de la resistencia, como lo llaman ellos, el eje del mal, como es conocido en Occidente. Este financiamiento de parte de Irán tiene que ver con que existan boicots, y movimientos, digamos, entre comillas, revolucionarios contra los detentores del poder en los países en el que están. Por eso Yemen tiene una guerra civil desde el 2014, por eso Siria está en guerra civil también, básicamente desde el 2011-12, si no me equivoco, del inicio de la 11 exactamente, desde la primavera árabe, y así sucesivamente. Este financiamiento tiene que ser respaldado a través de ataques específicos contra quienes detentan el poder o bien contra el enemigo común, que es Estados Unidos y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, el Estado de Israel. Por eso es que cuando ocurre el ataque del 7 de octubre, el 8 de octubre hasta hoy, más de 10.000 cohetes lanzados desde el Líbano por la organización terrorista Hamás, reconocida así por la Unión Europea y diferentes países occidentales. Por eso es que los hutíes responden unos pocos meses después, abriendo otro frente, digámoslo de alguna manera, en el sur, del sur de Israel, ya no solo lanzando misiles, sino atacando a buques petroleros, boicoteando la economía mundial. Y es que esto también hay que tenerlo muy claro. La guerra que libra Israel, además de una guerra por su supervivencia, es una guerra contra los enemigos del mundo occidental, inclusive con los enemigos del Medio Oriente, porque hay muchos países en el Medio Oriente que están en contra de lo que está haciendo Irán. Por mencionar un solo ejemplo, sería Arabia Saudita, que son enemigos naturales. ¿Con quién Israel estaba a punto de firmar un acuerdo de libre comercio muy importante económicamente antes del 7 de octubre? Entonces, ¡pum!, lo atacan ese día. Incluso cuando Israel ataca a los hutíes del Yemen unas semanas atrás, sobrevuela el espacio aéreo saudita, mandándole un mensaje directamente a Irán, ¿verdad? Que están a punto de hacer alianza con Arabia Saudita porque entienden de que la amenaza es Irán. Irán, me refiero no al pueblo de Irán, sino al gobierno de Irán, que tiene una geopolítica expansionista bastante particular. De hecho, tienen toda una zona de influencia que le llaman la media luna chiita. Me tengo que ir a la cereza en el pastel, rapidísimo. La cereza en el pastel. Por 3 razones. Una cereza en el pastel es una reflexión final, Brian y Junior, acerca de lo que hemos hablado. Yo pongo la mía por 2 cosas. La primera es que,
por la paz, ¿verdad? Por la paz. Y otra muy importante, que devuelvan a los rehenes. Porque cesen las guerras y que los rehenes vuelvan a sus hogares. La suya, Junior. Bueno, mi cereza en el pastel o esta reflexión final sería precisamente porque vuelvan los rehenes a casa, porque termine la guerra, porque haya paz y también porque brinden más espacios como estos para llevar no lo que nosotros consideramos la verdad, sino espacios para compartir información verídica. Muchas y gracias. Que la gente pueda acceder a ella. Muchas gracias, trataré de que así sea. Y por cierto, aquí hay un oyente que los está pidiendo, más de un oyente que los está pidiendo, así es que yo trataré. Dale. Bueno, mi cereza en el pastel también va en sintonía con la de ustedes, por la paz, por la vuelta a los refugiados, por la calma también, tanto en Gaza como en el Líbano, porque la población civil también se lo merece, y porque veamos un nuevo Medio Oriente sin la amenaza de aquellos agentes incendiarios como lo es el régimen teocrático de Irán. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía.